Talento especializado llega para impulsar a Medellín hacia el Valle del Software. Más de 25.000 personas sin límite de edad podrán estudiar uno de los programas del futuro y proyectar su vida laboral en la industria digital. 32 rutas formativas y 16 instituciones aliadas se suman a la apuesta educativa más grande para la cuarta revolución industrial. La Alcaldía de Medellín y la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín, Sapiencia, generan oportunidades para el acceso a la formación de jóvenes y adultos en cursos con una duración de 5 meses, apoyando la transformación actual de las empresas para que encuentren el talento especializado en nuestros beneficiarios. A todos los jóvenes los invitamos a que participen, a que se motiven a aprender. Potenciar muchas cosas que tenía guardadas y las puede explotar. Que aprovechen, que esto es un sueño. Medellín, una ciudad que se transforma. Bienvenidos a Medellín, Valle del Software. Hoy nuevamente nos encontramos para hablar de talento especializado y para invitar a todos los medellinenses a que aprovechen esta gran oportunidad de capacitación para mejorar también su calidad de vida a través de la búsqueda de un muy buen empleo. Hoy nos acompaña nuevamente el director general de Sapiencia, el doctor Carlos Chaparro Sánchez, a quien saludamos esta mañana también y le agradecemos el que nos acompañe. Y hoy vinimos con refuerzos, hoy vinimos con el gerente de IDATA, que es Byron Quintero, y también con él hablaremos de los programas del futuro y vamos a hablar de la convocatoria también de talento especializado. También venimos hoy con un invitado también especial, que es el director de arte digital de la Academia by Polaginos, que es César Correa, a quien también saludamos y le agradecemos que nos acompañe en la mañana. A César, a Byron y al doctor Carlos Chaparro, qué bueno que hoy podamos hablar del Valle del Software, que es ahora nuestra nueva apuesta para la ciudad de Medellín. Gracias por dejarme acompañarlos esta mañana en este conversatorio. Y me gustaría comenzar por ahí precisamente. ¿De dónde viene la idea de convertir a Medellín en este Valle del Software? Gracias, Olguita. Viene de una serie de procesos que se han dado desde el año de 1995, cuando se convocaron todas las fuerzas de la ciudad, de la academia, del empresariado, del sector público, y construir una ruta que nos permitiera insertarnos en las nacientes industrias digitales. Desde ahí hemos venido sin parar haciendo una serie de procesos que van desde los estudios del año 98 y 99 sobre las tendencias ocupacionales a mediano plazo y todo lo que fue el inicio de la inserción del software en el comercio al por menor de la ciudad, a avanzar con la universidad electrónica, que fue como la apertura hacia los programas mediatizados por las herramientas digitales, a la creación de Ruta N en el año 2009, que ya generó, digamos, el ecosistema para poder lograrlo, y en el año 2019 con la adquisición de la membresía para hacer Centro Latinoamericano para la Cuarta Revolución Industrial. De ahí se hizo un gran estudio, que es el estudio Metrópoli 2050. ¿Qué se recomienda en la Metrópoli 2050? Que nosotros tenemos las condiciones por encima de las demás entidades territoriales del país para ser los iniciadores de todo el proceso relacionado con Cuarta Revolución Industrial, y entonces de ahí se derivó por parte del señor alcalde la estrategia denominada Valle del Software. Todo está pensado con tres pilares, como un trípode. El primero es el que tiene que ver con la formación de las personas para poder atender estas ocupaciones. Pero teniendo las personas preparadas, tenemos aún dos elementos que nos faltan. El segundo es el hacer el aprestamiento para que la ciudad tenga la infraestructura adecuada en temas de redes, en temas de antenas, en temas de cobertura, de internet. Sin eso, nunca seremos Valle del Software. Y el tercero, que tengamos la tecnología.
que dispongamos de los software y dispongamos también de equipos. Necesitamos tener una masa crítica de computadores en la relación a número de computadores versus número de habitantes de la ciudad y número de estudiantes. Nosotros desde Sapienza hemos aportado con los computadores, hemos entregado los primeros Chromebook y vamos a entregar otros 3.000 recientemente, y talento especializado. Y la Alcaldía de Medellín, a través de la recién creada Secretaría de TI, va a trabajar o está trabajando todo el asunto de la infraestructura y la compra de cerca de 300.000 computadores que también estarán en manos de nuestros jóvenes, y de esa manera, con esas condiciones, desatar el Valle del Software. Como vemos, es un plan estratégico muy bien planeado que ha comenzado precisamente con la preparación de aquel talento especializado que se necesitará para poder cubrir de pronto esas necesidades que tiene el mercado nacional e internacional para convertirnos en un verdadero Valle del Software. A esta hora saludo también a Byron, que es el gerente de IDATA, quien nos viene hoy a contar no solamente acerca de los programas para la cuarta revolución industrial, sino que me gustaría comenzar por contarle a quienes se comunican a través de las diferentes plataformas de Sapienza hoy con nosotros, primero qué es IDATA y además cuáles son los programas entonces que se tienen pensados para este talento especializado. Perfecto, claro que sí, Olga, muchas gracias por esta invitación y bueno, muy contento de estar aquí con ustedes. Les cuento rápidamente, IDATA es una compañía especializada en ciencia de datos e inteligencia artificial. Es una compañía fundada precisamente en Medellín hace más o menos unos 10 años casi, estamos por cumplir 10 años el próximo año, y actualmente desde Medellín incluso desarrollamos soluciones y servicios no solamente a nivel nacional para las diferentes ciudades, sino que también tenemos alcance ya a varios países como Chile, Argentina, Brasil, México y Estados Unidos. Y hoy en día también tenemos una subsidiaria que precisamente está ubicada en Chile, desde donde atendemos una masa bien importante de empresas chilenas. Entonces hemos como tenido la experiencia de trabajar desde la tecnología o desde las tecnologías de la cuarta revolución industrial y también de cómo exportar servicios de alto valor agregado con estas tecnologías y con talento local. Entonces precisamente pues muy agradecidos y también muy complacidos de estar haciendo parte de este programa de talento especializado que en alianza con EAFIT y en alianza con Microsoft estamos presentando en 2 líneas de formación. Uno de ellos que es en científico de datos y otro que es en analista de inteligencia de negocios. En el tema de científico de datos, que es uno de los que más nos atañe en la mañana de hoy, indudablemente es uno también de lo que más hemos visto en los últimos años con su desarrollo y de la importancia también. ¿En qué consiste este programa y cómo IDATA se une junto con la Universidad de AFIT para poder hacer el... ¿Sí me escuchaste, Byron? Te escuché, sí, creo que cómo nos unimos, en qué consiste el programa y cómo nos unimos. Parece que tengo algún problema de señal. Bueno, básicamente el programa de científico de datos, el científico de datos es un programa que ha tenido mucha relevancia en los últimos años. Incluso desde 2012 la Harvard Business Review publicó un artículo que decía que el científico de datos era el profesional más demandado, o lo decía así como lo que iba a ser la profesión más sexy del siglo XXI. ¿Y por qué? Porque las empresas precisamente están buscando en cómo explotar los datos y cómo agregarle valor. Entonces, precisamente, el programa de científico de datos busca brindarle las herramientas, los conocimientos y las metodologías para que las personas puedan entender el mundo de los datos, poder conectarse con los datos y transformarlos en herramientas de alto valor para toma de decisiones en las empresas. Para meternos en todo este mundo que se ha denominado el mundo de la inteligencia artificial, del machine learning, el deep learning o la analítica predictiva. Entonces el científico es una persona que es capaz de transformar los datos en temas de predicción o modelos que son capaces de aprender de forma autónoma para facilitar muchos procesos de automatización, pero también de toma de decisiones dentro de las empresas. ¿Cómo nos unimos con la Universidad AFIT? Pues desde IDATA hemos venido trabajando activamente en la industria y tenemos un portafolio de clientes bastante importante donde sabemos
cuáles son las necesidades específicas que están abordando las empresas cuando empiezan a trabajar con los datos. Y desde iData también somos partner de Microsoft, donde tenemos alcance internacional y también conexión con lo que está pasando en las tendencias mundiales en cuanto a ciencia de datos se refiere. No veníamos con experiencia en formación, veníamos haciendo unos ejercicios de formación en algunas industrias, empresas, pero nos conectamos con una alianza en la que EAF viene hacia el hilo de la tecnología y vienen muy fuertes formando en tecnología y obviamente todo el background de formación, y buscamos una alianza de cómo conectar la academia con un fabricante muy importante de tecnología con lo que es la empresa y las necesidades de la industria. Por tanto, vemos que es una alianza perfecta para buscar un ecosistema de aprendizaje muy de la mano con casos prácticos y de lo que está pasando en el día a día en la industria local. Y es que eso es lo bonito que tiene este programa de talento especializado, que cada uno de los programas ha sido desarrollado conociendo las necesidades del mercado, no solamente para capacitar a las personas, sino también para que encuentren oportunidades laborales reales en el mundo, no solamente en nuestro país, sino también en los mercados internacionales. Saludamos a esta hora también a César Correa, él es director de arte digital para cine y videojuegos. Ese es el que pasa bueno. Es socio fundador de la academia Pologin As, y él nos va a contar no solo de la academia, sino cómo surgen los programas que ustedes manejan. Yo te decía, ustedes son los que pasan bueno, porque se ganan la vida jugando. Pues Olga, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, y acá junto con Byron y el doctor Chaparro, pues la oportunidad para poder hablar de, y ahí te corrijo la pronunciación, es Polygon Us, con polígonos, y lo que estamos haciendo ahora con Academy, que es justamente como la línea educativa que viene con Academy para poder transmitir todo el conocimiento que hemos adquirido a través de los años los socios de Polígonos. Cuento ahí más o menos rapidito la historia como para que sepan qué es Polígonos y dónde viene. En Polígonos ahora somos 5 socios, 4 de nosotros somos del barrio Aranjuez, todos nacimos en los años 80, pues que fue una época bastante complicada para Aranjuez. Y en ese entonces pues nosotros nos dedicamos fue como a irnos por el lado de eso, de los videojuegos, del dibujo, de la escultura. Yo me la pasaba jugando con muñequitos de plastilina, y digamos lo que, aunque estudié sociología en la Universidad de Antioquia, mi interés siempre estuvo como a través del arte, y después de muchos años de intentar y de adquirir experiencia, cada uno individualmente en el exterior con clientes de diferentes países, pudimos juntarnos ahora en la empresa, y la empresa tiene en este momento 13 años de conformación. Inicialmente comenzó en Miami y Londres, y hace más o menos 2 años larguitos decidimos traerla a Colombia, y es justamente por el asunto de que hay algo que ocurre bastante importante, y es la fuga de cerebros. Es decir, culturalmente nos pasa algo acá en Colombia, es que todo el que desarrolla una habilidad especial en algo, lo primero que dice es: yo me voy de acá porque acá no nos podemos desarrollar. Entonces nosotros tomamos el reto de decir: no, venga, si tenemos la casa desordenada, ¿por qué nos vamos a mudar? Organicemos la casa y la dejamos lo mejor que podamos. Entonces esa ha sido como nuestra apuesta acá con Polígonos, y ahora con Academy, transmitiendo el conocimiento. Ahora, hay algo muy chévere, y es que ustedes hacen parte de una transformación. Ya contándonos la historia personal tuya y de los socios, hacen parte de una transformación social, económica y cultural que es importante también para nuestra ciudad, y el que decidan aportar su experticia en construir también nuevos profesionales de este campo me parece que es supremamente valioso. Hablemos de los programas que han desarrollado para poder presentar en este talento especializado. Claro que sí, Olga. En este momento nosotros estamos enfocados en programas que le permiten al estudiante aprender todas las técnicas aplicadas en la industria del entretenimiento para desarrollar lo que nosotros desarrollamos. Si ustedes normalmente consumen entretenimiento, que digámoslo es las series de televisión, las películas de cine, videojuegos, cómics, libros, nosotros o figuras coleccionables, nosotros estamos en esta industria justamente trabajando en toda la parte de diseño. Cada uno de esos personajes o de esos universos, de esos mundos, criaturas, naves que ustedes ven en cualquiera de estas producciones, por ejemplo, para ir a un caso específico, el universo cinematográfico de Marvel,
que en taquilla ha, digámoslo, generado más de 24.000 millones de dólares, solo en taquilla, no estoy hablando del marketing, de los muñecos, de las figuras, de las pijamas de Spider-Man, solo en taquilla. Hay un grupo de diseñadores, de escritores, que se encargan de diseñar estos personajes, estos universos, estas naves, y nosotros estamos justamente compartiendo eso con los estudiantes. Entonces tenemos programas basados en técnicas pues en toda la parte artística, se les enseña anatomía, composición, teoría del color, perspectiva, ilustración, y escultura digital y modelado 3D para que puedan crear todos esos personajes de forma, digámoslo, correcta, ¿cierto? Y por otro lado tenemos toda la formación técnica, que es la enseñanza del software, en este caso software de ilustración digital o de modelado 3D, y al mismo tiempo está algo que es muy importante, que son las habilidades blandas, que está la parte de inglés, porque es absolutamente importante y necesario poder hablar inglés, porque así te comunicas con tus clientes en el exterior, en Europa, Asia o Estados Unidos, que es desde donde vienen la mayoría. Y también las habilidades blandas, que son las que nos permiten ser profesionales integrales, saber cómo cobrar tu trabajo, saber cómo administrar tu tiempo, saber cómo comunicarte asertivamente con un cliente. Y aparte de esto, obviamente es muy necesario para poder nosotros trabajar en esta industria, se necesitan herramientas especializadas, en este caso tabletas digitalizadoras, que nos permiten esculpir o ilustrar dentro del computador. Y por lo tanto, como parte del programa, a las personas que se inscriban, se les da una tableta digitalizadora Wacom que viene completamente gratis con la inscripción para que puedan aprovechar esta herramienta y seguir todos los cursos y la información que les compartimos paso a paso, sin la limitación de que no tienen pues como esta herramienta necesaria para poder hacerlo. Han pensado en absolutamente todo, en manejar la parte de la creatividad, la parte del inglés e incluso también en las herramientas. Vamos a volver luego también con César y con Byron, porque ahora quisiera hablar nuevamente con el doctor Chaparro acerca del programa del cual estamos hablando hoy, que es Talento Especializado, y de cómo vinculan estas instituciones para que hagan parte precisamente del programa, cómo se logran estas alianzas con las empresas para que ellos los acompañen a las personas que van a estudiar pues en las mejores manos, por lo que vemos, porque son personas que tienen una amplia experiencia en cada uno de sus temas. Así es, Olguita, y aprovecho para darle un saludo bien especial a César y a Byron, al igual que a todas las personas que nos están siguiendo vía streaming. Pues mira, la aventura la empezamos el año pasado, en febrero, y lo primero que yo hice fue convocar a las 5 grandes empresas del mundo, los 5 grandes gigantes en temas de tecnología: Microsoft, Google, Amazon, Cisco y Huawei. Conversé con ellos, hemos tenido más de 20 encuentros y empecé a preguntarles ellos cómo están orientando la formación de talento en el mundo, allá donde ya es una realidad y donde se ha desarrollado, y empezaron a darnos los elementos iniciales de todo lo que es la estructura formativa. Luego convocamos una mesa de trabajo para la formación del talento especializado, en donde llegaron pues las universidades, llegaron las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano, los empresarios de la industria tradicional y los empresarios también de industria digital. Llegó el SENA, yo convoqué a Desarrollo Económico y a Ruta N, y entre todos armamos una mesa, 69 actores, y empezamos a construir gradualmente la ruta. ¿Qué fue lo que pensamos? Que tenía que ser algo que fuera más allá de la formación tecnológica de nuestras personas, que antes de formar el saber tecnológico, formáramos el ser. Por eso pusimos habilidades blandas con procesos tales como manejo y de responsabilidad, recursos, compromisos, es decir, una serie de habilidades que no se enseñan ni siquiera en las instituciones y que son las que determinan finalmente el desempeño de las personas. Trabajo en equipo, comprensión lectora, en fin. Y luego, pues la ruta de inglés, el componente tecnológico, y nos faltaba algo, y era cómo vamos a hacer para que tengan un conocimiento del entorno, para que puedan conocer la manera como se desarrollan los procesos en esas empresas. Entonces, pusimos una condición para todo el que fuese a ser convocado, a ser tutor en este programa,
a que nos trajeran las cartas de intención que garanticen que quienes están cursando estos programas vayan a tener esa pasantía y esa experiencia laboral y eventualmente una posibilidad de enganche laboral. Así que, hecho todo este trabajo de más de un año, hicimos una convocatoria abierta y pusimos unos requisitos bastante exigentes, muy exigentes. Pues les digo que de 27 pasaron el filtro 16. Hoy tenemos 8 universidades de top de la ciudad, en realidad son 10, hay 2 que vienen un poquito más tarde, van en cerca de mes y medio a entrar, que son la Universidad Nacional y la Universidad de Medellín. La Universidad de Medellín aliada con Amazon y la Universidad Nacional aliada con Cisco. Entonces son en total 10 universidades, son 5 instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano y son en total 4 entidades certificadoras internacionales. Yo quiero aclarar un poco el concepto. Quienes han formado talento en el mundo son unas instituciones que no tienen ningún tipo de licencia formales para ofrecer estos estudios o estos cursos y sin embargo son las que mueven volúmenes de matrícula de miles y de millones. Coursera, Platzi, EDX, SAP. Pues bien, aquí hay unas certificadoras internacionales, 4 de ellas muy importantes, y entonces eso configura las instituciones, lo que nos da total confianza, son lo mejor que tenemos en la ciudad, tenemos el respaldo de las mejores organizaciones del mundo y nada está improvisado, todo lo hemos preparado durante casi año y medio y estamos listos ya en este arranque y pues esa es la convocatoria a que vengan porque van a tener tutores de talla mundial. En un curso privado les cobran 8, 10 millones, 7 millones. Aquí es totalmente gratuito porque son becas de la Alcaldía de Medellín. Volvamos a recordar cuáles son las condiciones y es que el sábado que tuvimos la oportunidad de conversar nos dimos cuenta como muchos de los programas ya habían cerrado sus inscripciones. ¿En cuáles quedan todavía abiertos? ¿Cómo es la forma de inscribirse? ¿Y para quién está abierta la convocatoria de talento especializado? Bueno, de las 32 con las que iniciamos, ya hay cupo en 7 de ellas apenas. Eso quiere decir que ustedes se pueden dar cuenta de la velocidad con la que la gente ha respondido. Yo me sorprendí que, por ejemplo, algunos de esos programas a los 3 días estaban llenos. Eso muestra que la gente tiene conciencia y que la gente sí sabe de qué se tratan estos cursos y la importancia estratégica que tienen. Y de esos 7 que tenemos, quiero llamar la atención también, porque hay 2 de ellos que están en 98% y hay uno que está en el 74%, lo que quiere decir que estamos ya a punto de que se nos complete plenamente la matrícula de estos programas. Y los requisitos son mínimos, Olguita. Primero, tener por lo menos 16 años. De ahí arriba no hay límite de edad. Si tienes 60, 50, 40, 70 años, no hay límite de edad. Segundo, haber cursado como mínimo el grado 9º de educación secundaria. Esto porque es un requisito de nuestra legislación colombiana para poder acceder a este tipo de programas. Entonces, mínimo 9º grado. Y tercero, demostrar que reside en la ciudad de Medellín, para lo cual debe pues adjuntar una cuenta de servicio reciente que lo certifique así. El resto, las ganas. Así es sencillo. Las ganas. Y ganas son lo que hay. Yo creo que ganas sí, son lo que hay, talento también. Así es. Y nuestros ciudadanos de Medellín, todos los jóvenes, los de más edad, etcétera, hemos tenido la característica de que sabemos reconocer las oportunidades, aprovecharlas y meternos dentro de ellas. Por eso hemos siempre estado en la punta y en este caso pues mantendremos la punta con talento especializado porque seremos la primera entidad territorial formando masivamente talento especializado de la América entera, porque yo pongo ese reto. ¿Quién me demuestra un país que haya hecho una formación masiva con una ruta tan amplia
y que convoque a un espectro tan amplio de actores, universidades, empresarios, sector público, etcétera, para abordar una tarea como es la de transformar la línea de desarrollo económico de nuestra ciudad. Y hacer parte de esta cuarta revolución industrial, de la cual también hacen parte obviamente todo el tema de los científicos de datos. Yo quisiera volver nuevamente con Byron para preguntarle eso. Es que me quedó sonando, dijo, es que es la profesión más sexy del futuro, pero además de eso, cuéntanos un poquito realmente en qué consiste ser científico de datos en la industria de la tecnología. Es que a ti eso te sonó también. Muchas gracias, claro que sí. Bueno, yo creo que el mundo de la ciencia de datos se viene incluso amplificando un poquito más a lo que es el científico de datos, porque incluso viene evolucionando de una forma muy rápida. Yo creo que no es un secreto para nadie que la tecnología evoluciona de manera permanente, y en estos temas de la tecnología de la cuarta revolución industrial yo creo que la velocidad es aún más acelerada. Entonces, si bien el científico de datos es aquella persona que hoy en día desarrolla bots con inteligencia artificial, y todas las empresas quieren tener bots con inteligencia artificial, hay una serie de habilidades que se vienen conjugando alrededor del científico de datos. Y es, por ejemplo, el arquitecto de datos, que trabaja de la mano incluso con el científico de datos. Y el arquitecto de datos es la persona que entra a la empresa a conocer cuáles son las fuentes de datos con los que se puede trabajar, y conecta las diferentes fuentes de datos bajo una realidad única, que luego puede ser explotada, utilizada para poder ser datos. Luego llega el científico de datos y se conecta a esa arquitectura o a esa realidad única y convierte esos datos precisamente en valores reales para el negocio, que luego se pueden convertir en fidelización de clientes, en rentabilidad, competitividad. Pero no solamente eso, sino que el científico de datos ahora viene siendo también muy relevante, por ejemplo, para temas sociales, predecir deserción estudiantil, predecir impactos al medio ambiente, situaciones de pobreza, desarrollar herramientas en transparencia en pro de que no haya corrupción en los países. Las aplicaciones son infinitas, pero luego también que uno de los perfiles de formación que tenemos es el analista de inteligencia de negocios, que es la persona que es capaz de tomar los resultados de lo que trabaja, por ejemplo, un científico de datos, y ponerlo en esquemas de visualización que cualquier persona, sin ser científico de datos, sin conocer temas de programación, es capaz de entenderlo claramente para la realidad de cada persona, por ejemplo, una ciudadanía en general. Entonces, no es solamente una profesión, sino que creo yo que la ciencia de datos se viene cada vez, y hoy el mundo de la cuarta industrial ya no conocemos incluso el científico como una profesión única o la ciencia de datos como una profesión única, sino que ahora las tecnologías empiezan a enlazar cada vez más. Ya basta pensar que un proyecto es solamente de datos, sino que ahora los proyectos, por ejemplo, van conectados con datos que se capturan desde drones que están sobrevolando, por ejemplo, espacios de construcción o espacios en las ciudades, o por ejemplo se conectan con aplicaciones móviles, o por ejemplo se conectan con juegos o gamification, como lo acaban de presentar, o se conectan con sensores o lo que se llama Internet de las Cosas. Entonces, por eso digo, la velocidad de evolución es extrema, los alcances infinitos, la aplicación incluso a nivel industrial para las personas que estudian temas relacionados con ciencia de datos, casi que pueden trabajar en cualquier industria, en cualquier empresa de cualquier tamaño. Creo que está en el interés de todo el mundo. ¿Cuáles son las características personales que debería tener alguien que quiera acceder a convertirse en un científico de datos? Vemos, por ejemplo, cómo el tema estadístico y analítico debe ser indispensable dentro de sus rasgos de personalidad, pero ¿qué otras características debería tener? Gracias por la pregunta, y es bien importante porque resulta que el científico de datos que vemos hoy en día ni siquiera es una persona que viene de una profesión específica o de que le guste, por ejemplo, el derecho, la agronomía, la economía. Puede venir casi que de cualquier carrera, incluso no es necesario que haya estudiado en la universidad, porque precisamente lo que se busca en el científico de datos es esa capacidad creativa de convertir los datos en preguntas
que muchas veces son coloquiales para las personas o son coloquiales para las empresas, donde la aplicación puede ser de nuevo para cualquier sector de la economía. Entonces, si estamos hablando de que es un modelo de ciencia de datos para poder aplicar hacia la industria del café, es una persona que puede entender lo que está pasando en la producción cafetera, pero que desde su creatividad y desde las herramientas y metodologías con los datos es capaz de apoyar, por ejemplo, la producción cafetera desde la creatividad, pero ahora ya es una creatividad utilizando la tecnología. Entonces, preguntas cuáles son las habilidades, yo diría sobre todo creatividad y gusto por aprender, que es precisamente lo que ahorita el doctor Chaparro estaba indicando. Muchísimas gracias, de verdad. Voy a conectarme nuevamente con César para que hablemos de la industria de los juegos y del cine también. Una industria donde los colombianos han dejado un gran nombre y donde incluso en las casas más importantes del cine han tenido presencia también dentro de sus películas y de sus juegos. César, hablemos de cómo se visualiza la industria de los juegos y la industria del cine desde este valle de software que es Medellín. Claro que sí, Olga, muchas gracias. Y bueno, después de terminar de escuchar a Byron, hay algo que me emociona mucho y es el hecho, bueno, acá en Polígonos, mientras estamos hablando de Academy, estamos hablando del diseño para la industria del entretenimiento. Pero en Polígonos también hacemos inteligencia artificial y ciencia de datos, agricultura de precisión y todo este tipo de herramientas de las que, digámoslo, Byron estaba hablando. Y el asunto acá es que cuando la tecnología se utiliza para el beneficio de todos es algo que a mí personalmente me emociona mucho. Entonces ahí, por ejemplo, puedo conectar el diseño para la industria del entretenimiento con esto. Cuando una persona que está trabajando en esta industria, ¿cierto? Cuando estamos trabajando en diseño para cine o para videojuegos, muchas veces la forma en la que se tiene que diseñar debe ser debe seguir como unos parámetros que sean aplicables a la realidad. Y de hecho, me imagino que ustedes se van dando cuenta que cada cosa que va saliendo en la ciencia ficción hace unos años es realidad ahora. Por ejemplo, hace varios años en las películas de ciencia ficción de los 60s, de los 70s, habían pequeños aparatos en los que la gente se podía comunicar, pequeños relojes o pequeñas pantallas, y ahora eso existe. Y es por el hecho de que la tecnología se desarrolla en conjunto con la imaginación. Entonces, lo que decía Byron, cuando tú eres creativo y tienes ganas de aprender, para mí no hay límite. Y a través de las generaciones se empiezan a desarrollar como todo este tipo de inventos que finalmente nos terminan beneficiando a todos. Entonces, para poner un ejemplo, nosotros en este momento en Academy tenemos asociación con Wacom, que es la compañía japonesa que desarrolla las tabletas digitalizadoras, que es con la que las que vamos a obsequiarles a los estudiantes, pero también tenemos un partnership o una asociación con Unity. Unity básicamente es uno de los desarrolladores de motores de videojuegos más grandes que hay en este momento en el mundo, y tenemos un partnership con ellos en el que estamos asociados también para la parte educativa y para toda la parte de traducción de todos los textos de Unity de inglés a español. Entonces nosotros todo este contenido en español vamos a estarlo haciendo con ellos. Y resulta que con Unity hay una cosa: los motores de videojuegos nos permiten simular muy bien hoy en día la realidad, y se pueden hacer muchos proyectos investigativos utilizando estos motores de videojuegos y combinándolos con el diseño. Ahora, ya para hablar como más concretamente de qué es lo que los estudiantes van a ver con nosotros y a qué campo pueden aplicar, estamos hablando del cine, de los videojuegos, de las figuras coleccionables, que pues ya digámoslo, en este momento la industria del entretenimiento mueve mucho más dinero que la industria del petróleo. La industria del entretenimiento es grandísima y hoy en día todas las personas consumen series en Netflix o en Amazon, ven sus películas que ya también pues están en streaming y coleccionan figuras, juegan videojuegos. En un mundo tan digitalizado se necesita que todos los, una cantidad muy grande de artistas que creen ese contenido, que diseñen ese contenido que va a ir en todo este tipo de producciones. Entonces hoy en día para las aplicaciones móviles tiene que haber un diseñador que
diseñe la interfase de usuario, que diseñe los contenidos en 3D para poder básicamente que vayan dentro de la aplicación o para la industria de los videojuegos. Entonces, todo este tipo de interacciones son necesarias en estas industrias y la idea de nosotros es seguir creando y orientando a todos los estudiantes con los conocimientos, con la experiencia que nosotros hemos adquirido, con las técnicas que se manejan hoy en día, que básicamente también cambian muy rápido. Entonces tenemos que estar constantemente actualizándonos en conocimiento. O sea, nosotros que somos los instructores, todos los días estamos aprendiendo. Entonces es algo que no se detiene y tenemos que seguir perfeccionándonos para transmitir ese conocimiento a los estudiantes. Un sentido de la creatividad enorme tiene que tener la gente que va a desarrollar cine y juegos también, pero además una habilidad de cambio y de constante preparación. ¿Qué otro tipo de habilidades especiales deberían tener las personas que quieran inscribirse a este programa, tanto al de cine como de videojuegos? Yo creo que la habilidad de ser curiosos, de plantearnos muchas cosas. Por ejemplo, yo soy uno que a veces me quedo absorto mirando las formas de las cosas y pensando cómo puedo transmitirlas o cómo puedo diseñarlas o mejorarlas. Una de las cosas que, por ejemplo, me gusta mucho, que es la anatomía para poder esculpir un personaje. También a veces me la paso mirando cómo funciona digamos, los mecanismos de las piernas, de los brazos, cómo interactúan los músculos entre sí. Entonces yo creo que un estudiante debería simplemente necesitar muchas ganas y mucha curiosidad, porque hay otro asunto, y es que hay mucha gente que, por ejemplo, dice, no, pero es que yo no sirvo para dibujar, o yo no sirvo si no sirvo para dibujar, mucho menos sirvo para esculpir. Y eso es mentira, porque realmente con los años que llevo de ser instructor, de ser profesor, uno se da cuenta que desde que haya un conocimiento tecnificado, explicado de forma estructural, de cómo funcionan las cosas a un nivel muy básico, ya tú lo que empiezas es que después de saber cómo funcionan las cosas a ese nivel muy básico, les puedes empezar a agregar capas de complejidad, pero todo siempre tiene una estructura de información y de funcionamiento muy básica. Ya la complejidad se le agregan los detalles. Entonces aprender a dibujar es simplemente cuestión de disciplina y técnica. Aprender a esculpir o a modelar en 3D, o a iluminar una escena, o a componer una escena, hacen también parte de este tipo de estructura básica del conocimiento y de la información. Entonces, básicamente es ganas y curiosidad. Eso es lo que se necesita para hacer parte de esa industria. Que la gente de Medellín, que es el tema de creatividad, que es importante, y es que muchas veces la misma necesidad es gran amiga de la creatividad, que nos busca a encontrar herramientas diferentes para poder hacer las cosas que queremos. Volvamos con el doctor Chaparro. Gracias de verdad, César, por acompañarnos, y a Byron también. Ahorita vamos a seguir hablando con ustedes, pero este talento especializado se tiene que conocer. Quedan muy pocos días para cerrar la convocatoria y muchos jóvenes y personas de Medellín, porque esto no tiene límite de edad, deben aprovechar los diferentes programas que hay. Así que, doctor Chaparro, recordemos cuántos programas hay, cuántos más o menos están disponibles en este momento, y sobre todo, y muy importante, hasta cuándo es la fecha límite para inscribirse. Al doctor Chaparro le pedimos que nos pongan, por favor, nuevamente el micrófono, porque no lo estábamos escuchando, para que de esta forma volvamos a tener comunicación con él. Mientras tanto, si usted vive en la ciudad de Medellín o en el área, también en la parte de los corregimientos de Medellín, puede participar de talento especializado. Ahora sí tenemos de nuevo comunicación con usted, doctor Chaparro. Gracias, Olguita. Pues sí, les decía que de los 32 programas ofertados en esta primera cohorte, ya quedan cupo en 7 de ellos. Es decir, los tiempos están cada vez más cortos. Y la fecha límite es el próximo 8 de junio, que quiere decir a finales de la próxima semana. Estamos ya cerrando programa y pues obviamente los vamos a cubrir. Y los vamos a cubrir con creces. Todas las personas que habiéndose inscrito no alcancen a estar en esta cohorte, nuestra promesa es que entrarán a formar parte de la cohorte que lanzaremos en la siguiente fase.
Entonces no quedarán pues como con la frustración de que no pudieron hacerlo. Ellos serán la primera lista de elegibles que tomaremos para la siguiente cohorte. Porque además la meta es bastante ambiciosa también de parte de la Alcaldía de Sapiencia Medellín. Es que cuando se termine este programa, ¿cuántas personas salgan siendo un talento especializado? Nos impusimos la tarea de 25.000 personas como talento especializado y otros 25.000 con desarrollo económico, o sea, 50.000, pero le quiero dar un dato. Hoy, en lo que vamos, la meta de nosotros era formar 7.000 talentos y vamos a estar formando cerca de 12.000 en esta primera tanda. Es decir, que 12.000 casi no doblar. Casi la mitad de la meta de los 25.000 la hemos alcanzado en tan solo el primer semestre. Vamos a superar la meta de los 25.000 con toda seguridad. Afortunadamente estamos generando una serie de programas y de alianzas que nos permiten ampliar. Por ejemplo, aquí no están contempladas las 300 mujeres de la cárcel de Pedregal, que hay un programa específico allá. Aquí no están contemplados los 120 personas con limitaciones visuales, auditivas y motoras, que también son una cohorte aparte. Y no está contemplado un número que todavía no puedo manifestarlo porque apenas estamos haciendo todo el proceso de depuración de las bases de datos, pero que serán jóvenes que se encuentran en condición de procesos de responsabilidad penal para adolescentes en el centro de reclusión de la Pola, en los sitios donde están ellos, para no entrar a mencionarlos, en donde están ellos en ese proceso de resocialización. Porque es que este programa busca ser fundamentalmente un programa fuertemente orientado a incluir a todos aquellos de los estratos más bajos, a todos aquellos de las minorías y a todos aquellos que por alguna circunstancia han perdido oportunidades. Aquí la característica central, como lo hemos repetido varias veces, es que tengan las ganas. Si tienen las ganas, nosotros ponemos los recursos y ponemos las entidades de este primer nivel que están viendo ustedes hoy en esta presentación para formarlos como debe ser, una formación de talla mundial. Y es una formación que no se queda solamente en el tema de la educación. Quisiera que volviéramos a contarle a todas las personas que se conectan hoy a través de las diferentes plataformas de Sapiencia para que sepan que además de la educación, lo que se hizo fue una alianza también realmente muy bien pensada con empresas para que ustedes tuvieran la oportunidad, las personas que pasan a estos programas, de practicar realmente haciendo empresa y, dependiendo obviamente de su desarrollo, incluso quedarse en las empresas también con las cuales han sido convocadas por Sapiencia. ¿Cómo ha sido esta alianza también con los empresarios de nuestra ciudad? Bueno, primero quiero contar como la lógica que hay detrás de esta estrategia. La lógica es que en el mundo laboral, cuando llega una persona recién egresada de un programa de formación, esas personas llegan con una cantidad de competencias, habilidades, saberes, pero no conocen cómo es el desempeño y las habilidades específicas que tiene que poner en ejecución ahí, en ese entorno. Entonces, por eso es indispensable que las personas tengan una fase de experiencia, llámese pasantía, llámese práctica laboral. Nosotros lo hemos denominado retos productivos. ¿Para qué? Pues para que conozcan cuáles son, de lo que ya aprendió, cuáles son los escenarios en que lo va a aplicar allá, en el sitio de trabajo, in situ. Pero también para que los empresarios tengan la vocación de evaluar a ese recurso humano, a ese talento humano, y puedan evaluar si están primero con una formación adecuada y en segundo lugar puedan evaluar su capacidad para asumir cambios y para que rápidamente puedan insertarse en las exigencias de ese mundo laboral. Cuando un empresario logra observar esas dos variables, puede tener la certeza que esa persona la puede vincular, porque lo que no sirve para vincular a una persona de manera directa es la hoja de vida. Una hoja de vida muestra una serie de datos. Esos datos dan pistas y orientan, pero no es suficiente. Una entrevista puede permitirle a la institución o a la empresa
profundizar un poco más también en características personales y de otro orden. Entonces eso robustece mucho más el contenido, el conocimiento de las características del candidato. Sin embargo, una experiencia de 2 meses aplicándose a desarrollar esta actividad sí le da por completo la certificación de que la persona tiene esas competencias y habilidades y por lo tanto la posibilidad de inserción laboral es mayor. ¿Qué hicimos nosotros? Buscamos las empresas y empezamos a pedir de ellas la información de las necesidades que tienen hoy de demanda de puestos de esta naturaleza y teniendo la lista de cuáles son tanto el tipo de ocupaciones como el número de personas, fue que creamos la canasta de cursos, o sea, las rutas, porque apuntan a lo que hoy en día son demandas. No fue que nos las pensamos, sino que son los que ellos nos señalaron. Y en segundo lugar, ya sabemos cada empresa cuál es el número de talentos que requiere. Entonces, cuando terminan los 3 meses de formación teórica, van a estar 2 meses en formación práctica a través de la estrategia o el modelo de retos productivos, haciendo esa tarea en empresas que se sabe que tienen necesidad de ese recurso. Por lo tanto, ellos van a estar muy interesados en ver cómo se desempeñan y el estudiante cuando llegue allá deberá desempeñarse como quien está en un periodo de prueba, porque eso va a depender la inserción de ese debut, digámosle así, que va a tener en esa empresa. Eso garantiza y hace que el programa tenga toda la pertinencia. Cuando llegaron los tutores a ofrecernos sus programas, nos manifestaban: yo puedo formar, tengo capacidad en la infraestructura mía de formar 800 personas en determinado aspecto, en determinada ruta. Y nosotros les dijimos: muy bien, traigan las 800 cartas de intención que garantizan la pasantía, o sea, el reto productivo. Ahí les tocó ajustar las cifras a esa realidad. Entonces dijeron: no, hemos conseguido 300 cartas de intención, entonces usted forma 300. Cuando tenga la capacidad de formar 200 más, porque las empresas ya tienen garantizado que tendrán no solo la posibilidad de esa pasantía, sino que esas empresas lo están necesitando, esas personas. Entonces formaremos ese número, porque no queremos formar como quien forma a granel, por montones. No es un asunto masivo, es una formación que estamos haciendo por demanda, para que vayamos cubriendo la demanda y no dejemos a una cantidad de personas formadas y frustradas sin lograr insertarse en el mundo laboral. Es que esto es una verdadera equidad de oportunidades, no solo en el tema de educación y preparación, sino también de esa búsqueda del primer trabajo. Me voy a comunicar nuevamente con César para que nos cuente un poquito más acerca del programa. Ya hemos hablado de las características, ya hemos hablado de lo importante que es el tema del cine y de los videojuegos también, no a nivel mundial, y cómo ha ido creciendo esta industria, pero hay algo que todavía no hemos conversado y es del programa en específico. ¿Qué van a ver los alumnos de talento especializado a través del programa de cine y a través del programa de videojuegos? ¿Qué es lo que ellos van a estudiar? Claro que sí, Olga. Bueno, para contestarte eso, los estudiantes que van a estar en el programa con nosotros van a estar viendo como todo el flujo de trabajo que hay en la industria para la creación de lo que llamamos assets, que es básicamente los recursos que van en las producciones. Es decir, una de las profesiones más demandadas que hay actualmente es la de diseñador y la de ejecutor de los proyectos. Si bien hay una cadena muy grande de flujo de trabajo donde están los productores, los animadores, los diseñadores, nosotros solamente vamos a mostrarle a los estudiantes todas las habilidades necesarias para poder crear un personaje, para poder diseñarlo, digámoslo, visualmente. Entonces va a haber todo un apartado de introducción al diseño, de investigación, de cómo puedes crear tu personaje, de según la comunicación o las necesidades de la producción. En este caso, el director de arte o el director de la película o el videojuego llegan y te preguntan: bueno, necesito crear este personaje, vive en, no sé, en tal planeta o en esta época específica del planeta Tierra,
hace parte de esta cultura. Entonces ya en ese caso, por ejemplo, el estudiante tiene que hacer todo un proceso de investigación de referencias, de vestuario, de cómo era la vida en esa época o cómo podría ser en ese planeta. Para poner un ejemplo específico, nosotros hace algún tiempo comenzamos a desarrollar una producción con una compañía en el exterior, en la que aún no podemos hablar de ella porque está bajo contrato de no divulgación, pero habla pues uno como del ejemplo. Tuvimos que crear varios planetas con diferentes tipos de extraterrestres que habitaban esos planetas. Entonces ya hay que hacer una investigación incluso a veces de biología, de astrobiología. Entonces uno tiene que sentarse si no existiera a hablar. El oxígeno, ¿cuál sería su forma? ¿Cómo vivirían? Exacto. ¿Cuál sería su Tal estructura? cual. Todo ese tipo de cosas. Exacto. ¿Cuál sería el color de la piel, por ejemplo? ¿Cómo funcionaría la piel si el sol es de otro tipo de radiación? Entonces son muchas cosas las que un diseñador tiene que tener en cuenta para poder diseñar estas cosas: anatomía animal, anatomía de criaturas, anatomía humana, y ya toda la parte del flujo de trabajo de modelado 3D, texturización, renderizado para que la luz se vea fotorrealista. Entonces todo este tipo de cosas son las que va a estar viendo el estudiante con nosotros para llegar a un diseño de calidad profesional. Qué pena, César, se te fue el audio. Ahí sí. Okay. No te preocupes, ahora sí. Por favor, repíteme los últimos 2 palabritas, la última frase, claro, para poder estar así ya acorde con. Claro que sí, Olga. Que entonces todas estas habilidades que requieren los artistas y que finalmente los hacen competitivos para la industria y que, digámoslo, hace que sea nuestra ambición tener artistas de una muy buena factura, que puedan entregar muy buenos productos y traerlos a la empresa para que justamente trabajen con nosotros en todas las producciones que estamos ejecutando en este momento, pero también ser, digamos, bastante conscientes del hecho de que no solo queremos artistas para que se queden con nosotros, sino que tengan todas las habilidades para fundar sus propias empresas o para que vayan a trabajar a otras empresas que también se funden acá localmente, porque lo que queremos con talento especializado específicamente en Academy, en la parte de desarrollo de diseño para cine y videojuegos, es convertir a Medellín en la tercera capital de los efectos visuales y el diseño a nivel mundial. En este momento están Los Ángeles en Estados Unidos y Vancouver en Canadá. Y la idea es... Y mira que se ha estado viendo cómo incluso dentro del mundo del cine se han trasladado muchas cosas a Medellín también. Sin embargo, no se ha hecho todavía el tema de los efectos especiales. Me parece que es supremamente enfocada y alineada con lo que está pasando en la industria, la idea que tienen ustedes también con referencia a esa. Aunque no nos puedes contar de la cuenta, obviamente, por el tema de la confidencialidad, hay otras empresas con las que ustedes han trabajado, de las cuales ya sí podemos sacar a la luz. ¿Cuáles son las empresas con las cuales ustedes han trabajado, de las que ya se puede hablar? Pues de las que ya se puede hablar, hemos estado trabajando, como les decía, con Unity, que es uno de los desarrolladores de motores de videojuegos más grandes que hay en el mundo. Hemos trabajado con MGM Grand, que son básicamente pues una productora de cine en Estados Unidos. Y ya de las que podamos hablar, hay algunas. Pero ya las otras producciones que vienen pues ahora en camino, hemos estado también, ya tenemos contactos con Netflix, con Fox, que anteriormente era Fox pero ya fue adquirido por Disney, y con Sony. Sí. Entonces hay varias producciones que están en camino de llegar acá a Colombia, pero también es muy importante que podamos desarrollar toda esta cantidad de poder humano, de trabajo, para poder tener estas producciones acá, porque realmente en una producción de este tipo a veces trabajan no solo cientos, sino miles de personas, porque son producciones en las que hay que crear muchísima cantidad de objetos digitales y por lo tanto es importante tener un volumen de trabajo muy alto. Y digamos, lo que para mí es un gana-gana educar a la juventud de acá, bueno, y no tan jóvenes, porque de hecho... Esto no tiene límite de edad. No, en el talento especializado piloto
tenemos un estudiante de 56 años, y para este talento especializado 2021 una señora de 66 años se matriculó con nosotros, y eso a mí me motiva mucho. Me parece muy bonito que haya personas que estén aprendiendo sin importar la edad. Y por ejemplo, de los diseñadores que yo más admiro y que están activos en este momento en el cine, hay varios que superan los 60 años y son personas con mucha experiencia, que por lo general son quienes lideran la cabeza del diseño en todas estas producciones. Entonces, toda esta es como la dinámica que queremos traer a la ciudad, y obviamente necesitamos una fuerte fuerza de trabajo que nos permita traer todas estas producciones y bueno, una cantidad de disciplina y de dedicación por parte de nuestros estudiantes y de los interesados. Es que el talento especializado no tiene fecha de caducidad, eso hay que hacerlo hasta que uno quiera. El tema de la creatividad. Gracias de verdad, César, por acompañarnos esta mañana. Vamos a volver con el doctor Chaparro, porque es que esto de lo que nos habla es que esta cuarta revolución industrial se está dando, y se está dando en nuestra ciudad. No es ningún cuento, no es nada que nosotros nos hemos inventado como una proyección de ciudad. Es algo que se ve en el día a día a través de empresas como la de César, a través de empresas como la de Byron y de muchas otras empresas que hacen parte de este talento especializado. Volvamos y contemos de la revolución industrial, qué es lo que está pasando en Medellín, cómo nos estamos convirtiendo en ese valle del software. Bueno, lo que está pasando en Medellín y en el mundo es que están empezando a darse procesos de reconversión, de reentrenamiento de personas que cumplen hoy en día unos roles y que van a cumplir ahora unos nuevos roles. La industria tradicional tiene un conjunto de actividades y ya tenemos personas suficientes. En eso nosotros hemos sido súper exitosos y ejemplo a nivel nacional. La industria antioqueña ha mostrado con creces ser de alta competitividad, no solo para nuestro mercado local, nacional, sino mundial. Entonces ahora lo que necesitamos es escalarlo. La moda, por ejemplo, que se suele dar o se solía dar, y ya cada vez menos en procesos manuales, ahora toda se está orientando al acompañamiento de herramientas digitales. Ya el diseño se está haciendo de manera digital. Ya lo que llaman el patronaje, etcétera, es de manera digital. Y existen ya las máquinas de costura que lo que hay que hacer es programarlos para que hagan y ejecuten una tarea, y ya no dependen tanto de la habilidad de una operaria para manipularla con mucha maestría, sino que ya lo hace un software. Obviamente la persona entonces debe aprender eso. Por eso moda digital es una de las cosas que estamos haciendo. Por eso Inesmoda se apuntó de lleno y se volvió un aliado de Sapiencia en ese propósito. Y así estamos asistiendo a la reconversión de muchas de las actividades. El último estudio que se tiene al respecto es que en el mundo se van entre el año 2020, es decir, el año pasado, y el año 2025, en los próximos 5 años, va a haber una verdadera transformación del mundo laboral. Se van a destruir aproximadamente 85 millones de empleos tradicionales en el mundo, y a nosotros nos va a tocar ver una parte de eso también. Cuando eso se dice, nos llenamos de angustia pensando que nos van a cambiar las máquinas, que entonces me quedé sin trabajo, que ahora cómo vivo. Pero la buena noticia es que el mismo estudio señala que a la par con la destrucción de los 85 millones de empleos, se van a crear 97 millones de nuevos empleos, todos de nuevos roles, todos orientados por la dinámica de la industria digital, o sea, por actividades propias de cuarta revolución industrial. Eso significa que más que perderse en empleos, se van a generar más, porque al pasar de 85 que se destruyen a 97 que se crean, 97. De 12 millones de empleos. Por lo tanto, lo que está pasando es que la cuarta revolución industrial no es una moda, ni es una palabra muy bonita, ni es algo que va a ser efímero. Es un tránsito que la humanidad ya hizo de aquí en adelante. Por lo tanto, va a seguir acentuándose cada vez más estos cambios, y esto va a posibilitar entonces pues que para quienes se preparen adecuadamente puedan entrar en ese nuevo escenario, puedan vigorizar su economía con esta nueva línea
de desarrollo económico y puedan también simultáneamente, lo que decía ahora César y también repitió Byron, no solo formarse para que sean empleados de empresas digitales o de empresas de industria tradicional, pero ya atendiendo procesos mediados por la digitalidad, sino para que también se vuelvan emprendedores. Si ustedes miran la historia de los grandes, uno empezó en el garaje de la casa de él. Todos empezaron en ambientes pequeños, todos empezaron en situaciones muy restringidas y hoy en día son entidades, pues, que las conocemos toda la historia de Apple. Steve Jobs empezó en el garaje de su casa y la mamá era la que le llevaba las hamburguesas y los sándwiches para poderse alimentar, y trabajaban y creaban, y esa sinergia es la que queremos nosotros generar. Queremos generar ese ambiente colaborativo entre todos, porque ahí van a hacer algo que va a ser tanto o más importante que el asunto de los puestos laborales, que va a ser el de los emprendimientos. Y mire, yo leo rápidamente, los empleos que están en decrecimiento ya, no mañana, de 1 a 10 son: 1 digitadores, 2 obreros, 3 mecánicos, 4 vendedores ambulantes, 5 cajeros, 6 analistas financieros, 7 auditores, 8 administradores, 9 contadores, 10 representantes de ventas, y sigue una lista de ocupaciones tradicionales. Ahora, los que están en crecimiento y van a aumentar cada vez más, medidos también de 1 a 10 hoy, son: 1 los científicos de datos, 2 los especialistas en inteligencia artificial, 13 los especialistas en procesos, 4 especialistas en transformación digital, 5 especialistas en Internet de las Cosas, 6 especialistas en industrias creativas, ahí está el cine y está la animación de los videojuegos, 7 especialistas en robótica, 8 analistas de seguridad informática, 9 desarrolladores de software, 10 programadores de software. Este es un estudio mundial. Este estudio mundial es el que nos está mostrando hacia dónde nos dirigimos, y este es el que nos señala la ruta que hemos emprendido en la ciudad. No por ende, entonces, es que Científicos de Datos fue uno de los programas que más rápido también tuvo acogida y que se llenó. Volvemos nuevamente a hablar con Byron de eso, porque es uno de los más demandados en este momento. ¿Cómo ha sido el proceso, Byron, con los jóvenes que quieren inscribirse a ser científicos de datos? Gracias, Olga. Pues realmente hemos tenido una acogida impresionante. O sea, las personas vemos que tienen mucho interés de convertirse en científico de datos, y también el aprendizaje ha sido tremendo con las personas que han ingresado. Sí, yo creo que cuando uno se mete en la carrera de científico de datos, tiene que tener en cuenta de que no se aprende pues en el momento en que estoy aprendiendo a ser científico de datos, sino que es un aprendizaje continuo. Yo creo que nosotros hemos visto la alta demanda y el gran interés que hay por personas de todas las edades por empezar a conocer lo que es el mundo de la ciencia de los datos, y eso lo hemos visto también en varias convocatorias, en eventos que hemos hecho, en prescripciones que hemos hecho a cursos, en cursos con empresas. Entonces hemos visto que las personas, independientemente del cargo que ocupen, si están trabajando, si no están trabajando, nos han hecho ver de que esto es relevante para todos, y que también está a la mano de todos. Entonces, yo creo que es una oportunidad gigantesca para poner a disposición de la ciudadanía y en general de toda la comunidad, de todo nuestro entorno, para generar transformación a partir de ahí. Y yo estoy convencido que en Colombia el talento claramente existe, porque precisamente pues IDATA es una compañía creada en Colombia, y tenemos posicionamiento a nivel internacional y sobre todo un buen posicionamiento a nivel de América Latina con el talento de aquí. Por eso sabemos que el talento de aquí... Es que mira cómo será que es valiosísimo. ¿Y cómo será el tema de los datos de valioso? Que ahora que comenzó el tema de la cuarentena y que muchos de nosotros tuvimos que empezar a trabajar desde casa, aquellas personas que tenían una buena base de datos ya digitalizada y electrónica empezaron a hacer negocios digitales y encontraron allí la salida precisamente a esa parte económica que se vio estancada con la no presencialidad. Entonces, realmente, eso es solamente una de las industrias. Los datos son necesarios para todos. Esta ya es una pregunta personal. Si tú tuvieras que volver a elegir
la carrera y el oficio al cual te dedicarías el resto de tu vida, ¿volverías a hacerlo a través de los datos? Sí, porque yo de cierta forma entré al mundo de datos sin saberlo. Es decir, yo personalmente pues soy economista egresado de la Universidad de Antioquia, pero desde la economía empecé a estudiar lo que era la econometría y los modelos estadísticos aplicados a la industria financiera en su momento. Sin darme cuenta, me había metido en el mundo de la ciencia de datos y del Big Data sin que el Big Data estuviera sonando. Entonces fue la conexión precisa y me di cuenta desde que empecé a estudiar en la universidad, empecé a estudiar el mundo de datos. ¿Qué pasó? Que luego vimos ya con el emprendimiento la posibilidad de conectarnos hacia la nube, que la nube es lo que ha facilitado como la revolución hacia lo que hoy conocemos como el Big Data y la inteligencia artificial. Y cuando nos tomó toda esa ola, ya trabajando temas de analítica predictiva, temas de estadística profunda y todo esto, nos dimos cuenta que ya estábamos trabajando en ciencia de datos. Entonces, creo que la evolución fue muy natural y sin darme cuenta siempre he estado trabajando en el mundo de la ciencia de datos, por eso lo volvería a hacer. Gracias de verdad, Bayro, por acompañarnos esta mañana, por traernos tan excelente información, pero además por vincularte en un programa que sin lugar a dudas le va a traer bienestar a la gente de Medellín y más posibilidades, no solamente de empleo, sino también de emprendimiento y de desarrollo. Gracias por acompañarnos. Me voy con César ahora para hablar también de eso, para hablar del programa que ellos tienen, que es de producción digital para cine y videojuegos. ¿Qué tan fácil es vincularse al mundo laboral desde Medellín City en esos negocios de cine, de entretenimiento y de videojuegos? Pues Olga, mira, básicamente es tan fácil como que tu trabajo sea bueno. Hay una cosa que de pronto puede ser un poquito polémica y es el hecho de que, digamos lo que en Colombia todavía funcionamos mucho bajo la certificación. Entonces, hay mucha gente que pregunta, ¿me dan certificado y ese tipo de cosas? Pero en la industria del entretenimiento, como es una industria tan visual, tu certificado es tu portafolio. Es decir, tú llevas una serie de trabajos hechos, como lo que hacemos, como te digo, es tan visual, se coleccionan en una serie de imágenes. Hay varias plataformas en las que tú presentas tu portafolio y básicamente pones como todas estas imágenes que has desarrollado a través de los años, todos tus proyectos visuales. Y en esta industria, cuando muestras un buen portafolio, tú ni siquiera tienes que buscar clientes, ellos te buscan a ti. O sea, constantemente, digamos lo que en mi caso es, constantemente encuentro correos en mi correo personal sobre, hey, vimos tu trabajo en tal plataforma, o en Instagram, o en ArtStation, que hay diferentes, nos gustaría saber cuánto me puedes cobrar por diseñar 5 personajes, por hacer este escenario, por esculpir una figura. Y pues personalmente me toca decirle que no a ese tipo de trabajos. Entonces hay otras personas, digámoslo, yo veo acá la situación de Colombia y es, si yo quiero hacer crecer digamos, la economía en mi país, me gustaría que si yo no puedo aceptar ese trabajo, alguien que yo conozco o alguien a quien yo le enseño pueda aceptarlo, porque obviamente eso beneficia la economía local. Y por el grado digamos, de trabajo que hay en ese momento en polígonos, tampoco podemos aceptar esos trabajos. Entonces, por eso queremos educar más personas para que aprendan a hacer lo que nosotros hacemos y ya no tengamos que decirle que no a esos empleos, porque a veces llegan en gran cantidad y lo que podemos hacer es ubicar a otros estudiantes a que lleguen a cubrir como esa alta demanda que hay en ese momento. Entonces es muy importante como tener esa parte del portafolio y obviamente el área artística muy bien pulida, ¿cierto? Que seas un muy buen artista y obviamente un muy buen ejecutor de las piezas, sabiendo manejar el software. Entonces esas dos partes son supremamente importantes, bases artísticas muy fuertes, bases técnicas muy fuertes y ya la suma del componente de habilidades blandas que para nosotros es también vital, y es la parte del inglés, que tú te puedas comunicar bien con un cliente, que sepas de qué te están hablando cuando te hablan de, no sé, composition o vertex, ese tipo de términos en inglés que pueden llegar a ser técnicos, pero que obviamente los enseñamos, y el área de las habilidades blandas, cómo cobras por un trabajo o cómo valoras tu trabajo para que, como dicen por ahí, no te den en la cabeza.
sea, hagas un muy buen trabajo. O no te des tú solo en la cabeza, porque es que uno muchas veces es el que se da uno mismo en la cabeza, ¿cierto? Yo te tengo la misma pregunta que se la tenía a Byron también. Si pudieras volver a elegir la profesión y oficio, ¿volverías a elegir nuevamente dedicarte al mundo de los videojuegos y del cine? Absolutamente. O sea, de hecho, cuando yo decidí hacer esto, yo ya había terminado sociología en la universidad, pero yo dije, no, o sea, terminé sociología, pero no quiero dedicarme a ser sociólogo, quiero dedicarme al arte. Y entonces obviamente hubo una serie de inconvenientes y de problemas familiares, porque ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo te vas a poner a hacer? Dedíquese a algo serio. Exacto. Consigas un trabajo de verdad, se va a morir de hambre, bueno, ese tipo de cosas. Pero finalmente yo tengo una filosofía personal y que creo que de hecho es muy aplicable a la realidad, y es, si tú te dedicas a hacer lo que te gusta, inevitablemente te vas a volver bueno en ello. Porque si, digámoslo de otra manera, estás trabajando solo por dinero y estás aburrido en tu trabajo, si tú haces un mal trabajo, o sea, si tú estás aburrido en tu trabajo, lo más seguro es que no hagas un buen trabajo. Y si no haces un buen trabajo, eso no beneficia a nadie. Ni a vos, ni a las personas que están en el entorno de la cadena de producción, ni a las personas o a los usuarios finales del trabajo que estás haciendo, porque no va a quedar bien hecho. Mientras que si te dedicas a algo que te gusta, todos se van a ver beneficiados, porque vas a hacer un muy buen trabajo, por lo tanto todos los que están en esa cadena de producción se van a ver beneficiados porque es un trabajo muy bien hecho, y el consumidor final se va a ver beneficiado porque todo quedó muy bien hecho. Entonces yo creo que es como cuestión de uno arriesgarse, no, es que esto es lo que me gusta, que de pronto dicen que no tiene mucho mercado laboral, no, hágalo bien y verá que el mercado laboral llega solito. Entonces, sí, absolutamente decidiría nuevamente dedicarme a lo que me dedico actualmente. La próxima le pregunto a la mamá, a la que decía, no, dedíquese a algo serio, no sé qué, porque seguramente ahora tiene otra visión también diferente de la vida. Sí, gracias, de verdad, César. Con toda seguridad que sí. La próxima con la mamá, para que nos cuente. Ajá. Gracias. Me voy a comunicar nuevamente con el doctor Chaparro porque estamos casi que en el cierre de nuestro programa, pero queremos que los jóvenes de Medellín realmente aprovechen estas oportunidades de educación y de desarrollo que llevan a una mejoría notable y a un cambio sustancial en sus realidades de vida. Doctor Chaparro, recordémosle a los jóvenes de Medellín cómo inscribirse a talento especializado, por qué lo deben hacer y cuáles son las oportunidades reales que se tienen al prepararse, no para el futuro, sino para el ahora, para el aquí, para lo que se está viviendo en nuestra ciudad. Muy bien. Pues empecemos por aclarar, talento especializado futuro no quiere decir para el futuro, sino para el trabajo que van a empezar haciendo ahora para construir esa Medellín futuro. Por lo tanto, pues son varias cosas. La primera que quisiera señalar es que hay una cartilla física. Esa cartilla física se está distribuyendo en las comunas y corregimientos, donde aparece la distribución de todas las áreas de la ciudad en donde va a ser factible que se inscriban, que son todas, donde aparecen los requisitos, que son estos 5 que aparecen y que ya los expliqué ahora, que son muy breves. Pues tener un documento de identidad, bien sea nacional o de otro país, es decir, de extranjería, ser habitante de alguna comuna o corregimiento de Medellín, haber cursado hasta el grado 9º, tener mínimo 16 años y obviamente inscribirse. Que aparece todo el proceso de inscripción como es descrito, y aparece también los pasos, y lo más importante, tiene el contenido de cada institución educativa que va a formar, los programas que va a formar, las características de ese programa. O sea, aquí le están diciendo cada programa para qué es, cómo le sirve en su vida, cómo se va a desempeñar en el futuro. De tal manera que esta cartilla física también la encuentran en Sapiencia cuando van a la página www.sapiencia.gov.co, y ahí encontrarán toda la información. Es muy fácil. Yo tengo acá en el celular la página de Sapiencia, entonces paso a esa página y la digito, y ustedes van a darse cuenta cómo es de fácil hacerlo. Aquí está el enlace, voy a la página y ahí mismo me saca todos los programas, todos. Si yo le doy clic o lo toco, lo pulso, entonces me dice
¿Quién ofrece ese programa que ya vio el nombre? Por ejemplo, este se llama Gestor Programador de e-Learning. Dice qué institución lo está prestando, CENDI, y mira el porcentaje en este momento de matrícula que va, y donde dice más información encuentran toda la descripción del programa. Y si van a la pestañita que dice aplicar, él le saca ya el cuestionario a través del cual él podrá inscribirse, y en esa primero él se registra y después de que se registra ingresa. En resumen, son procesos muy fáciles. En segundo lugar, quiero decirle a todos ustedes que Talento Especializado, además de ser altamente disruptivo porque está cabalgando sobre toda la oportunidad de las ocupaciones propias de cuarta revolución industrial, tiene una característica, y es que este tipo de programas son los que más inclusión posibilitan. Alguien llegó a decir que no había una revolución real en el mundo vista desde la perspectiva de ofrecer oportunidades a la gente para acceder, que lo que tiene que ver con la industria digital. Aquí se igualan todos. Sí tenemos una amenaza, y es que si no tenemos pues las herramientas, los computadores, el software, el internet, pues tenemos esos problemas. Por eso le manifestaba que la estrategia de la alcaldía es integral, apunta a todo ello. Entonces, ¿qué pasa aquí? Uno se pone a mirar las personas que están hoy en día actuando y siendo exitosas, pues del mundo, la cifra es imposible de determinar. En el caso nuestro de Medellín, los solo testimonios que se dieron el día del lanzamiento fueron, por ejemplo, una Sara Rengifo, que hoy en día está en la NASA, que forma parte de la misión que llevó al Perseverance. A la misión de Marte. A Marte, el Perseverance, y está preparando el Opportunity, que es el que va a hacer el estudio de Júpiter, y Sara Rengifo es una muchacha de Manrique. Tenemos a un Juan David Baos, que así como lo dijo ahora César, así, vio que en Hollywood estaban sacando una nueva película con Angelina Jolie, ahí la están viendo ustedes en pantalla, y estaban requiriendo quien diseñara el póster de esa película. Y un jovencito de Santo Domingo Sabio que estudia diseño, o sea, un talento especializado llamado Juan David Baos, hizo el diseño y se lo ganó. Y por eso, pues, obviamente recibió lo que representa el premio en valor económico, pero también ya lo convocaron para una nueva película que también va a ser Angelina Jolie, con Nicolas Cage y otros actores de primer nivel. O sea, ya ese muchacho lo absorbieron las grandes ligas. Entonces lo que se requiere es que ellos se muestren y de esa manera pues logren articularse. Tenemos, por ejemplo, el caso de una Luz María, me recuerda el apellido de Luz María Martínez, que es del barrio Buenos Aires y también está en NASA, en los laboratorios de Pasadena, de un Esteban Gil que está en el laboratorio de nanotecnología del Departamento de Defensa de Estados Unidos y era del barrio Campo Valdés. O sea, aquí está con nosotros Byron, que entiendo que es del barrio Los Colores. Usted acaban de ver a César, que manifestó también que de Aranjuez. Esto le abre la oportunidad a todos. Entonces, talento especializado va a abrir va a ser un verdadero cambio en la realidad de nuestra ciudad. Los ingresos son muy altos. Pues empiezo por decirles algo. Sapiencia, para ponerse a tono, nos tocó contratar un par de científicos de datos, porque una de las preocupaciones de nosotros con los programas de educación superior en las universidades es cómo hacemos para minimizar las posibilidades de que los jóvenes deserten. O sea, cómo garantizar que el que se matricule termine. Y eso había llevado a que durante muchos años Sapienza invirtiera recursos y jugáramos un poco como la gallina ciega. Hoy, con los científicos de datos, cada uno de los estudiantes, desde el momento en que se inscriben y obviamente cuando ya están estudiando, nosotros tenemos las características económicas, sociales, de salud, sabemos si han tenido accidentes, si han tenido enfermedades crónicas, si han tenido algún tipo de adicciones, si han perdido años, si se han retirado, todo.
gracias a que logramos a través de protocolos de confidencialidad articular las bases de datos con nuestro observatorio de sapiencia y creamos un modelo predictivo para la deserción de los estudiantes de las universidades de nuestra ciudad. Medellín cuenta ya con un modelo predictivo, lo tiene Sapiencia, lo tenemos aquí en nuestro ODS, que presta ese servicio para que todos puedan ver cuando una persona tiene limitaciones, por ejemplo, por ser madre cabeza de hogar, por tener hijos, por vivir en un estrato muy bajo, por carecer de ingresos, y entonces las ayudas se pueden focalizar específicamente de acuerdo con la problemática, porque de lo contrario es hacer lo que hacíamos antes. Tiene problemas, muestra dificultades para estudiar, entonces mandemos a un psicólogo que lo atienda a ver qué pasa. No, aquí ya tenemos los datos que nos muestran las características. Mejor dicho, lo voy a decir de otra manera más elemental. Cada uno de nuestros estudiantes, a través de un semáforo de colores, pues obviamente rojo, amarillo y verde, nosotros tenemos el porcentaje de amenaza de deserción que tiene y las variables en las cuales están esas amenazas, en cuáles aspectos. Por lo tanto, no tenemos pretextos, porque podemos decirle a las universidades, cada uno de sus jóvenes, miren las dificultades que tienen y las amenazas, incidan en ellos, lleguen con los programas. Entonces los departamentos de bienestar podrán orientarse y la alcaldía de Medellín podrá orientar recursos en ello, y Sapiencia también. Esa es una forma de demostrar, es como, primero, pues es una realidad, todos tenemos que entrar en estas ocupaciones, en esta transformación de roles. Nuestros científicos de datos, pues no puedo darles temas confidenciales, pero superan los 8 millones de ingresos, y como lo acaban de decir nuestros entrevistados compañeros, no tienen que tener un título profesional. Esta es la otra característica propia. Bueno, que alguien me diga cuál es el título que tiene Bill Gates y en cuál universidad, para haber hecho todo lo que hizo, o Steve Jobs, o cualquiera de todo esa gran constelación de personas que dieron lugar a estas transformaciones de tercera y cuarta revolución. Por lo tanto, es un programa muy incluyente. Nosotros ponemos en cartillas como la que mostré toda la información. Ahí pueden ver las instituciones, pueden averiguar si son solventes académicamente o no, si están refrendadas por un conocimiento específico de este tipo de programas, porque pues nuestra apuesta es dar todas las garantías por una razón muy simple. Este es el programa más ambicioso en muchísimos años de la ciudad. Y, como les dije, no tiene parangón. A mí me han dicho varias autoridades de alto nivel de gobierno y de la industria digital: no conocemos una experiencia de formación masiva de talento especializado como la que está abordando Medellín. Y modestamente te digo, ya nos están copiando. El primero es el Ministerio de Educación Nacional, que sacó un programa semejante. Ayer la ministra dijo, también formamos en habilidades blandas. Eso es parte de nuestra ruta. Nosotros los compartimos a ellos desde finales del año pasado y estamos en eso. O sea, ese es un programa para nuestro país, para Colombia. Y obviamente claro, pues empezamos en casa, porque esa es nuestra responsabilidad, y eso es lo que nos dice el corazón también. Doctor Chaparro, como siempre es un placer poder compartir con usted y llevarles tan buenas noticias a los jóvenes de nuestra ciudad, noticias que deben aprovechar con un programa completamente incluyente que ha pensado en todas las necesidades de los jóvenes, un programa que te lleva a vivir y a disfrutar de tu mundo laboral como es Talento Especializado. Gracias de verdad por hacerme parte de esta invitación y de este desarrollo de ciudad que ya está pasando. No es el futuro, es el ahora. Gracias, Olguita, gracias, César, gracias, Byron, gracias a todos quienes nos han seguido. Y solo quiero despedirme con un dato, anunciando algo que viene para que tú sintonices tus antenas. Ojo con lo que va a pasar en materia de cine, es decir, efectos visuales y especiales, en la capilla de la Ciudadela de Occidente. Ojo, ahí este que hace polígonos y demás va a encontrar una expresión. Vamos a ver
me aventuro a decir desde ya esto y esa es mi apuesta. Vamos a ver muchos jóvenes y ciudadanos de nuestra ciudad trabajando en la industria del cine para los seriados de Netflix, de Amazon, de Nickelodeon, de las grandes productoras mundiales. Ese es el comentario y espero en un mes y medio, cuando demos la noticia y mostremos el desarrollo de la misma, que puedan verificar que no estamos, como decimos aquí, chicaneando, sino estamos anunciando algo muy grande que va a reforzar todo el mundo de la industria del cine, al igual que algunos desarrollos que está haciendo Polygons, que yo conozco. Pero que no puede contar porque tiene contrato de confidencialidad, entonces no nos puede contar. Se está quedando así, vea. Pero vamos a ser los primeros en saberlos. César Byron, doctor Chaparro, gracias por acompañarnos de verdad esta mañana y por esta invitación maravillosa para ser parte de la transformación de nuestra ciudad. Que tengan una feliz mañana, cuídense mucho. Igualmente. Muchas gracias. Chao, gracias. Hasta luego. Gracias.